primer lugar, buenas tardes. De parte de la Coalición por la Libertad de Asociación, queremos darles la bienvenida a este conversatorio sobre las perspectivas desde la sociedad civil eh, hacia las candidaturas al Consejo de Derechos Humanos por parte del grupo de países de Latinoamérica y el Caribe, el GRULAC. Mi nombre es Julio Morón, yo formo parte del equipo de incidencia internacional de Civil y Derechos Humanos, una organización venezolana, y también formo parte del equipo de coordinadores de la Coalición por la Libertad de Asociación. A modo de introducción de este conversatorio, me gustaría comenzar diciendo que, bueno, que el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas está conformado por 47 miembros, distribuidos de forma regional en grupos, en grupos eh, por lo que encontramos que el grupo de países africanos tiene 13 asientos, Asia y Pacífico 13 asientos también, América y Latina y el Caribe, el GRULAC, 8 asientos, Europa Occidental y otros países 7 asientos y finalmente Europa Oriental con 6 asientos. Estos miembros son electos por mayoría por parte de la Asamblea General de Naciones Unidas en voto secreto y directo, y estas elecciones se llevan a cabo todos los años de forma escalonada, es decir, que cada año se elige una porción de miembros de cada grupo de los que conforman el Consejo de Derechos Humanos. Los miembros del Consejo sirven por un periodo de 3 años y pudiendo ser reelectos para para un segundo periodo consecutivo una sola vez. Es decir, que si un país cumple con 2 mandatos consecutivos, tiene que esperar al menos un año para ser miembro otra vez. Actualmente del GRULAC forman parte del Consejo de Derechos Humanos Argentina, Bolivia, Chile, Costa Rica, Cuba, Honduras, México y Paraguay. Para este año expiran sus mandatos Cuba, México y, y Bolivia, por lo que hay 3 vacantes por parte del GRULAC y este año se están postulando 4 países a estas 3 vacantes. Estos países son Brasil, que iría por su 6.º mandato, Cuba, que también iría por su 6.º mandato, Perú, que estaría aplicando un 4.º mandato, y República Dominicana, que de quedar electo sería miembro por primera vez del Consejo de Derechos Humanos. Entonces, en la tarde de hoy contamos con la participación de 4 colegas, ¿no? de 5 colegas de la sociedad civil que nos hablarán sobre estas candidaturas, visto también desde la perspectiva de cómo es el trato de los derechos humanos en estos países, específicamente los derechos a la libertad de asociación y manifestación pacífica, el estado del espacio cívico en estos países, las ventajas y las desventajas de cada candidatura. Entonces, por ello, contamos con la participación de Inés Pusadelas, de Cívicus, de Rodrigo Portela Gómez, de la Red Libertad de Brasil, Ricardo Uceda, Oripis, Perú, Eloy Viera Cañive por parte de El Toque en Cuba, y Rosana Marzán de Diversidad Dominicana, que nos va a hablar sobre la candidatura de República Dominicana. Entonces, bueno, comenzamos sin más preámbulos, comenzamos con Inés Pusadela de Cívicus. Ella es Senior Research Specialist de esta organización, que es una alianza global de organizaciones de sociedad civil y activistas, que tiene como mandato el fortalecimiento de la sociedad civil y la acción ciudadana del mundo. Entonces, bueno, Inés, tienes la palabra. Bienvenida. Muchas gracias, Julio, y bueno, muchas gracias por por la invitación. Hay un pequeño gráfico que les quería mostrar simplemente. Esta es la composición actual del Consejo de Derechos Humanos en función de la calidad del espacio cívico de los países miembros, ¿no? Bueno, como podrán ver, la balanza está inclinada peligrosamente para el lado de los países que tienen mayores restricciones del espacio cívico. El espacio cívico incluye las 3 libertades fundamentales de expresión, asociación y reunión pacífica, y en particular nos preocupan especialmente los países con espacio cívico cerrado. No son tantos,
pero son muy problemáticos dentro del Consejo de Derechos Humanos. Los países con espacios cívicos cerrados son todos ellos regímenes autoritarios o totalitarios que no aceptan la legitimidad de la existencia de la sociedad civil en sus propios países y que extienden la represión al terreno internacional. Son países que instrumentalizan al Consejo de Derechos Humanos y le impiden cumplir su función de monitorear la situación de derechos humanos en todos los países y poner presión para mejorar la situación de derechos humanos. En cambio, usan su presencia en este organismo para protegerse unos a otros del escrutinio público de su situación de derechos humanos. También hay algunos países que hacen estas cosas entre los que tienen espacio cívico represivo, pero el panorama ahí está más mezclado, ¿no es cierto? Hay entre los países que tienen espacio cívico represivo, obstruido, que son los colores naranja y amarillo ahí en el gráfico. Hay algunos que son democracias muy defectuosas, hay regímenes híbridos, son países donde en general está reconocida la existencia de la sociedad civil, pero que esta enfrenta restricciones legales o de hecho, a veces procedentes del Estado, muchas otras veces de fuentes no estatales. Y lo que más nos preocupa acá son los estados monolíticamente autoritarios y represivos, tanto en el manejo interno como en las relaciones internacionales. Y lo que vamos a mirar para evaluar las candidaturas de la región para el Consejo de Derechos Humanos son, bueno, dos cosas. Una, el espacio cívico a nivel interno, y otra, el rol que han desempeñado esos países a nivel internacional en el Consejo de Derechos Humanos, en particular en lo que se refiere a sus patrones de votación. Pero también les invito a que revisen los boletines de calificaciones que elabora el International Service for Human Rights para cada uno de los países que presentaron candidaturas al Consejo de Derechos Humanos, están en la página web de la organización, y utilizan una serie de criterios que tienen que ver con la situación de derechos humanos de los países y también el trabajo a nivel internacional, por ejemplo, en relación con los compromisos que anunciaron o no esos países cuando lanzaron sus candidaturas, el desempeño pasado dentro del Consejo, los temas que hacen a la efectividad del Consejo de Derechos Humanos para promover los derechos humanos, específicamente las resoluciones de país, el desempeño en relación con la interacción con los procedimientos especiales, las recomendaciones del EPU y otras cosas más, ¿no? Bueno, ¿cuál es el contexto general, ¿no?, de la elección 2023 para el Consejo de Derechos Humanos? Antes de entrar de lleno en la elección del bloque de América Latina y el Caribe, bueno, quería comentar solamente que este año se presentan 17 países para 15 escaños en general, a nivel global, para el Consejo de Derechos Humanos, y que 3 de las 5 regiones tienen listas cerradas. O sea, en 3 de las 5 regiones no hay competencia, ninguna. Los estados africanos, 4 candidatos para 4 escaños, o sea que ya sabemos quiénes van a ser: Costa de Marfil, Burundi, Malawi y Ghana, o sea, un país con espacio cívico represivo, 2 con espacio cívico obstruido, 3 con espacio cívico obstruido. Asia y el Pacífico, 4 candidatos, 4 escaños, van a quedar, ya sabemos, Kuwait, China, otra vez China está siendo reelecta, Indonesia y Japón. Europa Occidental y otros estados, 2 candidatos, 2 escaños, van a quedar Países Bajos y Francia, que está yendo por la reelección. O sea, esto significa que se van a sumar por África 3 países con espacio cívico obstruido y 1 con espacio cívico represivo, que eso ahí queda exactamente igual. Por Asia-Pacífico se queda China con espacio cívico cerrado. Va a haber 2 países con espacio cívico obstruido y represivo, que son reemplazados por otros exactamente iguales. La diferencia positiva ahí la hace Japón, espacio cívico estrecho, que reemplaza a Uzbekistán, un país con espacio cívico cerrado, así que hay una pequeña mejoría. En Europa Occidental también hay una mejoría, Francia se queda, sale el Reino Unido, que tiene espacio cívico obstruido, y entra Países Bajos, que es uno de los pocos en el Consejo de Derechos Humanos que tienen espacio cívico abierto, ¿no? Es un poco la situación, hay algunas leves mejoras, como se dan cuenta. ¿Qué pasa ahí donde hay competencia? Va a haber competencia en 2 bloques. En el bloque de Europa Central y Oriental, una situación medio complicada, donde hay 3 candidatos para 2 escaños, o sea, salen República Checa, que en realidad estaba reemplazando, digamos, ocupando el lugar de Rusia, y Ucrania, y hay 3 candidatos: Albania, Rusia y Bulgaria. Rusia es el único de estos que tiene espacio cívico cerrado, o sea que el problema en ese bloque es Rusia. Y el problema en el bloque de América Latina y el Caribe, claramente, es Cuba, que es el candidato que va para la reelección, y es el candidato que tiene espacio cívico cerrado. Luego tenemos a Brasil, con espacio cívico obstruido, a Perú igualmente, y República Dominicana, el país de los 4 el que tiene mayor calidad del espacio cívico,
categoría estrecho. Bueno, hay otros colegas que están presentes que nos van a hablar con más detalle, ¿no?, de cada uno de los países de América Latina y el Caribe en competencia, así que yo solo voy a dar algunas pinceladas muy, muy gruesas sobre el espacio cívico en estos países, empezando por orden alfabético, por Brasil. Espacio cívico obstruido, como dije, presenta algunas restricciones graves del espacio cívico, en particular relacionadas con la violencia en el territorio, registro de las mayores cantidades de activistas ambientalistas, indígenas, defensores de la tierra y el territorio asesinados en la región y en el mundo, además, son niveles muy, muy altos de violencia. Voy a saltearme a Cuba, la voy a dejar para el final, porque es el único país con espacio cívico cerrado. O sea que sigo en orden alfabético con Perú, un espacio cívico obstruido, igual que Brasil. Ha sido testigo de fuertes represiones de manifestaciones, manifestantes detenidos, manifestantes asesinados, ataques contra periodistas, ataques contra la libertad de expresión, en un contexto de alta polarización política. Y República Dominicana, que es el país de los 4 candidatos que tienen mayor calidad del espacio cívico, tiene restricciones del espacio cívico, igual que casi todos, bastante menos frecuentes. Específicamente ha registrado en los últimos tiempos algunas restricciones bastante serias de la libertad de expresión, como el uso de spyware contra periodistas de investigación, algunas manifestaciones atacadas por contramanifestantes ultranacionalistas y demás, pero es el país que tiene un espacio cívico más saludable. En todos los casos, estos 3 casos que menciono, se trata de violaciones, a ver, de la propia legalidad de los estados. Son estados que reconocen en su constitución, en sus leyes, la existencia, la legitimidad de la sociedad civil, pero hay violaciones a esas libertades. No es el caso de Cuba, por eso lo dejé para el final, donde ni siquiera están consagradas legalmente estas libertades de asociación, de expresión, de reunión pacífica, donde el aparato represivo ha sido intensamente utilizado en los últimos años en forma preventiva para evitar la repetición de las protestas del 11J de 2021. O sea, prácticamente podríamos decir que casi todo lo actuado, si es que no todo lo actuado desde entonces, ha estado encaminado a evitar la repetición de estas protestas, ¿no? Y esto se ha reflejado claramente en un éxodo cubano de dimensiones inéditas, ¿no? Bueno, no voy a entrar en más detalles que seguramente mencionarán otros colegas, pero quería, además de ver digamos, la comparación entre la calidad del espacio cívico en todos estos 4 países para explicar por qué claramente si la pertenencia al Consejo de Derechos Humanos fuera un premio que uno se gana por la calidad ¿no?, del respeto a los derechos humanos internamente, claramente es un premio que Cuba no se merece. Pero además de este punto, las razones por las cuales el hecho de que Cuba forme parte del Consejo de Derechos Humanos es también un problema para el Consejo de Derechos Humanos, ¿no? Y para eso quería mirar un poco los datos de las scorecards, estos boletines de calificaciones que proporciona el International Service for Human Rights, que son criterios bastante estrictos, ¿no? Y hay muchos criterios que realmente no cumplen ninguno de los 4 estados que están en competencia, ¿no? Por ejemplo, bueno, en algunos, a ver, Cuba claramente es el que cumple menos de los requisitos que establece esta organización para juzgar la legitimidad de las aspiraciones de los estados que presentan candidaturas para el Consejo de Derechos Humanos, ¿no? Hay muy pocas cosas de esta lista de criterios que cumple Cuba. Una de ellas es, por ejemplo, pagar puntualmente sus contribuciones a la ONU, ¿no? Otras son bastante formales, no tener informes pendientes de los órganos de tratados o cosas por el estilo. No tiene muchos puntos a favor. En cambio, por ejemplo, los tres otros candidatos, Brasil, República Dominicana y Perú, han presentado, por ejemplo, un compromiso público sobre su candidatura, ¿no? Hay algunos criterios que en este contexto para mí son especialmente importantes, que son los que tienen que ver con la efectividad del Consejo de Derechos Humanos, o sea, finalmente el rol que cumplen los estados y que le permiten o no al Consejo de Derechos Humanos cumplir con sus funciones, ¿no? Y ahí las 2 preguntas centrales que hace este boletín de calificaciones es si el Estado ha apoyado todas las resoluciones específicas de país en el Consejo de Derechos Humanos,
Y ahí, tanto como República Dominicana como Perú han efectivamente apoyado estas resoluciones. Y si el país ha desempeñado un papel de liderazgo en situaciones específicas de país en el Consejo de Derechos Humanos, Brasil y Perú también califican en ese punto. Y acá claramente se destaca el pésimo historial de votaciones de Cuba, ¿no? O sea, yo estuve mirando los resultados de todas las resoluciones aprobadas por el Consejo de Derechos Humanos en el año 2023 hasta ahora, y Cuba destaca como miembro permanente de un bloque autoritario de alrededor de 6 estados, en la compañía de estados como China, Eritrea, en años anteriores la Federación Rusa, Venezuela, ¿no? Sistemáticamente votando negativamente cada vez que está en cuestión, no cuestiones generales, declarativas, de derechos humanos y sobre todo derechos culturales, económicos, sociales y ambientales, que en general no son poco costosas políticamente y Cuba también las vota, sino en todas las situaciones en las que se examina la situación de algún país. O sea, donde lo tenemos al Consejo de Derechos Humanos examinando lo que ocurre dentro de algún país. Hay una especie de pacto ahí, un pacto autoritario de estados represivos que se comprometen a no examinar la situación del Estado de Derechos Humanos de otros países para que nadie para que hagan lo mismo con ellos, ¿no? Para que nadie los examine a ellos. Entonces, por ejemplo, Cuba ha votado negativamente resoluciones sobre la situación de derechos humanos en Irán, en Eritrea, en Siria, en Bielorrusia, bueno, y varios más, ¿no? Entonces ese es un punto específicamente que destaca como una señal de alarma, ¿no? Y luego hay algunas preguntas, y con esto ya voy cerrando, que tienen que ver con el tratamiento de la sociedad civil, ¿no? Una de las preguntas que hace esta evaluación es si el Estado tiene algún caso de represalias no resueltas relacionadas con la participación en la ONU. Y los dos estados que califican en este punto son República Dominicana y Perú. Eh, y si han patrocinado, por ejemplo, las últimas resoluciones del Consejo de Derechos Humanos en materia de defensores de derechos humanos y espacio para la sociedad civil y represalias. El que califica ahí es Perú, nuevamente. Cuba no califica en ninguno de estos puntos. Y luego hay un punto que quisiera destacar, que es un criterio muy exigente y que no lo cumple ninguno de los 4 países, pero que si uno mira un poco en el detalle se da cuenta de la gravedad de la situación que tiene Cuba en ese punto, y es la pregunta de si el Estado ha ratificado los 9 principales tratados internacionales de derechos humanos, sus protocolos facultativos correspondientes y sus mecanismos de denuncia individual. O sea, eso es mucho, y en realidad ninguno de los 4 países ha ratificado todos estos tratados, todos sus protocolos facultativos y todos sus mecanismos de denuncia individual. Pero Cuba es el único de los 4 que no ha ratificado el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. O sea, el único de los 4 países que tenemos acá en competencia. O sea, conclusión, está claro que si pertenecer al Consejo de Derechos Humanos fuese un premio al buen desempeño en materia de derechos humanos, claramente Cuba debería quedar afuera. Pero lo otro que quiero destacar es que también está claro, por el rol que ha desempeñado Cuba en este órgano, que la continuidad del país en el Consejo de Derechos Humanos no es solamente, a ver, un cachetazo para los activistas de derechos humanos asediados en Cuba, en el exilio, sino también es un problema para el Consejo de Derechos Humanos. Es un problema entonces para todo el mundo, no solamente para Cuba. Bueno, lo dejo ahí. Muchas gracias, Inés. Bueno, seguimos con Eloy Viera Cañive, quien es coordinador, coordinador jurídico de El Toque, que es una plataforma multimedia independiente enfocada en mostrar la realidad de Cuba. Eloy, tienes la palabra, bienvenido. Bueno, muchas gracias Julio, muchas gracias a todos. Para mí es un placer estar compartiendo espacio con ustedes y yo realmente después de Inés tengo bastante poco que agregar. Más que nada yo creo que sería bueno puntualizar algunas cosas desde un punto de vista mucho más específico que lo que Inés ha aportado, pero yo creo que tenemos muchísimos puntos de coincidencia en lo que yo voy a repetir en alguna medida aquí y lo que ya ha dicho Inés en su intervención. Y voy a iniciar con una idea que a mí me parece clave y fue con la que terminó Inés
El tema cubano no es un tema que compete única y exclusivamente a las personas que nacimos en esa isla o los que viven en esa isla, sino que es un tema que desde hace muchos años se ha convertido no solo en un tema regional, sino también en un tema global, entre otras cosas por el uso o el mal uso que ha hecho Cuba de los sistemas de protección de derechos humanos y los sistemas de cooperación internacional, que sobre todo vinculados con la ONU, ¿no? Y en este caso pongo el ejemplo clarísimo de cómo Cuba ha utilizado convenientemente la Asamblea General de la ONU para desde el año 1992 ir ganando apoyos en cuanto a la resolución que condena las sanciones de los Estados Unidos contra el gobierno cubano, pero al mismo tiempo ha desconocido olímpicamente todos y cada uno de los procedimientos especiales de los organismos internacionales, ha reconocido todos y cada uno de los mecanismos que tienen las personas para impulsar demandas o condenas individuales, y sobre eso pues estaremos hablando también en algún momento. Me pedían que hablar un poco sobre el estado actual de la situación de derechos humanos en Cuba, los efectos de poder evaluar una posible nueva candidatura de Cuba al Consejo. Yo creo que no tengo mucho que aportar en ese sentido. La calidad o las condiciones de la protección de derechos humanos en Cuba ha tenido un declive importantísimo, un declive notorio. Yo creo que Cuba ha pasado de ser un régimen que intentaba conservar en alguna medida aquella mística de que en Cuba no se producían estallidos sociales y tampoco se producían mecanismos represivos como el resto de los países del mundo, porque había un apoyo multitudinario al gobierno. Se intentaban mantener esa apariencia y de hecho lo lograban, pero todo eso se derrumbó después de julio de 2021 con las protestas más grandes que ha vivido Cuba en los últimos 60 años. Yo recuerdo que las protestas ocurrieron en julio del 2021 y el periódico Granma en noviembre del 2020 estaba publicando un editorial a primera plana que era algo así como una pregunta, el editorial que decía, ¿por qué no ocurren estallidos sociales en Cuba? Y resulta que 5 meses después, 6 meses después, le reventó en la cara el estallido social más grande del universo. Y que lo reprimieron salvajemente. Quizás no a los niveles de represión que estamos acostumbrados en el resto de Latinoamérica, porque no les hizo falta. El cubano es un pueblo no acostumbrado a la protesta, es un pueblo que ha estado subyugado por más de 60 años bajo un régimen totalitario, ni tan siquiera autoritario. O sea, el autoritarismo cubano pasó hace mucho rato la raya que hemos visto en otros lugares de Latinoamérica. Y por supuesto, después de julio de 2021, como decía Inés, todos los pasos del régimen cubano, como tuvieron que quitarse esa apariencia, no se podía sostener, pues yo creo que han sido aceleradamente hacia la profundización de la represión, ¿no? Tanto en materia legislativa como en materia física. En materia física se ha producido un éxodo grandísimo de activistas, periodistas independientes, opositores políticos del país, que ha estado acompañado también por un éxodo de decenas de miles de cubanos. Solamente en los 2 últimos años a la frontera sur de los Estados Unidos, y aclaro este particular porque hablo solo de los datos que tenemos de la frontera sur de los Estados Unidos, porque no tenemos datos del resto del mundo, han llegado casi 300.000 cubanos en los últimos 2 años. Y pensábamos que esa era una ola migratoria que se había detenido después de enero de este año, cuando la administración norteamericana impulsó el programa de parol para cubanos, nicaragüenses, haitianos y venezolanos. Pero lo cierto es que ahora mismo, en estas semanas, de nuevo, hay cerca de 50.000 cubanos en Tapachula. Esas son cifras extraoficiales que se calcula que entre los que están transitando por México y los que están hoy acumulados en Tapachula, hay cerca de 50.000 cubanos en tránsito nuevamente hacia la frontera sur de los Estados Unidos. Por tanto, esas son las condiciones actuales de Cuba, que tiene un marco normativo cerrado en materia de derecho de asociación. Estamos hablando que en Cuba existe una ley de asociaciones que tiene más de 30 años, pero que además establece 2 principios básicos. El primero es que solamente puede existir en el país una única organización que cumpla con objetivos similares a otras. Por tanto, no hay la posibilidad de que más de una organización nuclee a un sector social determinado. Y por supuesto, esas organizaciones que hoy existen, partiendo de ese principio que no solo es legislativo, sino también es un principio leninista de mantener esas organizaciones como correas de transmisión de las decisiones del partido, pues hace que la sociedad civil no solo sea desconocida oficialmente, sino que además sea reprimida legalmente. Esa represión se profundizó también desde el punto de vista legislativo, como les decía, después de diciembre del 2022, que entró en vigor un nuevo Código Penal, que no solo incrementa las sanciones para las asociaciones independientes o las organizaciones independientes, sino que además introduce un nuevo delito que fue el coco
del gobierno cubano durante muchísimo tiempo, que es lo que ellos siempre denominaron mercenarismo, porque no era más que lo que han ido implementando legislativamente otros regímenes autoritarios o híbridos en la región, que es el financiamiento extranjero, tanto a activistas como a organizaciones independientes. Se introdujo ese nuevo delito en el Código Penal y ya se ha comenzado a utilizar en contra de ciudadanos cubanos que no necesariamente forman parte de organizaciones independientes, pero que sencillamente se han expresado y se han intentado articular, sobre todo a través de redes sociales. Esa es la situación general del país, ¿no? Es una situación que todos conocen, que yo no tendría por qué explicar. Podemos estar aquí 2 horas más ofreciendo detalles en ese sentido, pero yo creo que es completamente innecesario. Hay una calificación clarísima ahí que ha dado Inés y que ha sido perfectamente documentada no solo por Civicus, hay informes de Freedom House, hay informes de otras organizaciones internacionales que también establecen índices de calificación de Cuba, y en todos esos índices de calificación, pues Cuba ocupa uno de los últimos lugares a nivel mundial, ya ni tan siquiera a nivel regional, sino a nivel mundial, porque es un espacio completamente cerrado en ese sentido. Por otra parte, me preguntaban también por el compromiso de Cuba con el Sistema Universal de Protección de Derechos Humanos. Y yo le decía que no solo ese compromiso se refleja en el hecho de que los cubanos no tenemos, o el régimen cubano no ha ratificado los pactos más importantes de derechos humanos. Yo agregaría al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, o a la no ratificación del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, agregaría también la no ratificación del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en lo cual es un contrasentido, porque siempre se ha defendido el régimen cubano con aquella teoría que se construyó, sobre todo durante la Guerra Fría, de que éramos un régimen que teníamos restricciones civiles y políticas a partir de una política de agresión externa que permitía ese régimen inclaustrarse por la política de plaza sitiada, pero que al mismo tiempo garantizaba un grupo de derechos sociales y culturales que otros países no garantizaban. Eso primero ha decaído completamente, o sea, los servicios sociales en Cuba se han destruido también por una propia decisión del régimen cubano de garantizar las inversiones en otros sectores de la economía y no las inversiones sociales, pero que también se han reflejado en el hecho de que desde el año 2008 el régimen cubano se comprometió a ratificar los pactos porque los firmaron en el 2008, y desde el 2008 se comprometieron a ratificar los pactos y han modificado casi de forma íntegra la legislación cubana, incluso con una nueva constitución, porque dijeron que necesitaban prepararse para asumir legislativamente los compromisos que los pactos implicaban, y después de una transformación legislativa del ordenamiento que todavía está en marcha con una nueva constitución, lo que hemos visto es que lejos de asumir esos compromisos desde el punto de vista legislativo, lo que han hecho es legislativamente alejarse de cualquier compromiso internacional que todos y cada uno de esos pactos de derechos humanos puedan establecer. Pero por otra parte les digo también que el compromiso no parte solo de la no ratificación de esos pactos. Cuba no ha firmado la mayoría de los protocolos facultativos de ninguno de los pactos que incluso pudiesen ser importantes o que defienden. Por ejemplo, yo siempre hago la mención a la Convención Internacional de los Derechos del Niño, y Cuba no ha firmado ninguno de los protocolos facultativos de esa convención, y así, de esa forma, ha impedido que los cubanos tengamos la posibilidad también de presentar demandas individuales o reclamos individuales a los órganos de tratado. Y eso también es una falta de compromiso con el sistema internacional de protección de los derechos humanos. El único, y aquí hago una salvedad, el único sistema, el único procedimiento especial o el único procedimiento de reclamo individual que los cubanos hemos utilizado al cansancio es el que establece la Convención contra las Detenciones Arbitrarias, porque el problema es que la propia convención en sí misma establece el procedimiento especial, y por tanto la ratificación de la convención implica un reconocimiento de la jurisdicción del grupo de trabajo contra las detenciones arbitrarias. Y los cubanos, los activistas cubanos, los hemos utilizado tanto hasta el cansancio que Cuba en los últimos 5 años ha sido el país más demandado en el grupo de detenciones arbitrarias el grupo contra las detenciones arbitrarias. Y de ahí se han obtenido jurisprudencias tan importantes que tienen que ver también con el derecho de asociación, como jurisprudencia del grupo de trabajo, que dicen que en Cuba el derecho a la defensa no existe porque la gente no tiene la capacidad de elegir a un abogado más allá de una lista que tiene la Organización Nacional de Bufetes Colectivos, que es la única organización del país que puede proveer servicios legales a la ciudadanía. Si usted quiere proveer servicios legales como jurista, usted tiene que formar parte de esa organización. Una organización, por supuesto, que está filtrada, que está controlada por el Ministerio de Justicia, y lo que ha dicho el grupo de detenciones arbitrarias es: no puede hablarse de derecho a la defensa si yo no tengo el derecho de decir que Eloy Viera va a ser mi representante legal.
Y esa es parte también de este activismo que hemos hecho, impulsando también un poco los compromisos internacionales que Cuba ha asumido, los pocos que ha asumido en ese sentido. Dicho esto, también tengo que decir, yo creo que no tengo que ofrecer nada más que lo que Inés ha dicho con relación a los compromisos en cuanto a las votaciones. Hay un patrón clarísimo, hay un informe, creo que publicó Cadal, Gabriel no me dejará mentir, y yo creo que debería ser actualizado. Cadal publicó, Brian creo que fue uno de los redactores de ese informe, a cualquiera de los dos, bueno, los dos están por aquí, me pueden decir. Cadal publicó un informe con las votaciones de Cuba, con un análisis de las votaciones de Cuba en el Consejo de Derechos Humanos hasta el año 2020. Y es clarísima la tendencia de estas alianzas autoritarias en las cuales países como Bielorrusia, Venezuela, Eritrea, Rusia se ponen de acuerdo entre ellos y sencillamente lo que hacen es votar en contra de resoluciones que analicen efectivamente las condiciones de derechos humanos en cada uno de estos países. Hay un ejemplo que a mí me llama muchísimo la atención. Cuba nunca ha votado a favor de una resolución que condene la situación de derechos humanos en el país de ambiente más cerrado de todo el mundo, que es Corea del Norte. Cuando se ha intentado discutir la situación de derechos humanos en Corea del Norte, que es un ejemplo clarísimo, Cuba ha votado en contra de ese tipo de resolución. Ese es un ejemplo clarísimo también del compromiso. Ahora bien, me pedían, y con esto termino, cuáles son las fortalezas, las deficiencias, comparando cada una de las candidaturas. Yo tengo que decir que más allá de todo esto y más allá de que yo creo mucho más pasionalmente que Inés, que Cuba no solo no merece un asiento allí, sino que debería haber sido expulsada hace muchísimo tiempo del Consejo de Derechos Humanos, también tengo que pensar racionalmente y tengo que decir que es muy probable que Cuba sea electa nuevamente el Consejo de Derechos Humanos. Hay que decir que la comisión, la precursora del Consejo, fue muy crítica con Cuba durante muchísimo tiempo y eso Cuba hizo que la señalara. El gobierno cubano desconoció olímpicamente a la comisión, de hecho la señaló porque era crítica con Cuba, pero desde la aparición del Consejo de Derechos Humanos, Cuba no ha dejado de ser miembro del Consejo más allá de los periodos obligatorios de receso. Esta es la sexta candidatura, el sexto periodo de Cuba en el Consejo. Y cada vez que ha sido electa al Consejo, ha sido reelecta. ¿Por qué se produce esto? Yo creo que en amplia medida se produce porque el régimen cubano dedica enormes recursos y gestiones a mantener una influencia internacional que está marcada por dos cosas. La sobrerepresentación diplomática de Cuba. Cuba es, después de Brasil, el único país de Latinoamérica que tiene más embajadas por todo el mundo. Es de los países latinoamericanos el que más representación tiene en los organismos internacionales, los mismos organismos internacionales que él no respeta, que no atiende, que no participa en sus procedimientos especiales. Y eso demuestra en amplísima medida el por qué una isla de 11 millones de habitantes y que puede ser la isla más grande del Caribe tiene una sobredimensionada influencia e incidencia internacional. Y por supuesto, ahí se conjugan también alianzas geopolíticas y estratégicas que hacen regímenes autoritarios y alianzas autoritarias que favorecen la participación de Cuba en un elemento de este tipo. Y hay que decir que, por supuesto, hacen toda la gestión del mundo para lograr ese reconocimiento porque es una bocanada de legitimidad cada vez que Cuba es reelecta al Consejo de Derechos Humanos. Es una bocanada de legitimidad para el régimen cubano, pero al mismo tiempo es una bocanada de bochorno y de deslegitimación para un órgano como el Consejo de Derechos Humanos en sí mismo. Y por eso es que yo estoy casi seguro que Cuba volverá a ser reelecta y con el perdón de lo Ricardo podrá ofrecer una visión mucho más clara con relación al asunto, pero yo creo que la situación de Perú también le va a jugar una mala pasada, o sea, la situación reciente de Perú, las condenas sobre todo la CIDH en los últimos tiempos, la represión a la protesta, puede jugarle una mala pasada en ese sentido. Y por otro, habría que gestionar un nuevo elemento aquí, y es que Cuba acaba de salir de una cumbre, la de G77 más China, que se celebró en La Habana. Y eso es una cumbre donde se tejen urdidumbres, donde se tejen alianzas, donde se conversan estas cosas y de la que salen muchísimas cosas, ¿no? Y todo eso se va a producir apenas unas semanas antes de que la votación o la elección al Consejo se produzca. Por eso tengo que decir que más allá de todo esto que hemos declarado aquí, pues lo cierto es que la perspectiva de que Cuba no sea electa pues son bastante pocas, tristemente hablando, ¿no? Es más racional el análisis que pasional. Y hasta aquí termino.
Bueno, muchas gracias, Eloy, por tu participación y bueno, este testimonio también, que bueno, que bueno, aunque se sepa bastante qué ocurre en Cuba y cuál es la situación de cierre del espacio cívico en Cuba y la situación de cómo se vive, cómo se mueve Cuba en las esferas internacionales, siempre es muy valioso que, bueno, que alguien, un activista de ese país, dé testimonio de ello. Eh, Siguiendo con las intervenciones, tenemos a Rodrigo Portela Gómez, quien es coordinador de programas de la Red Libertad de Brasil, la cual es una red de abogados, abogadas y representantes de organizaciones de sociedad civil dedicada a la actuación jurídica en casos de violaciones de derechos y libertades individuales. Rodrigo nos dijo bueno, que va a participar en portugués, entonces, bueno, adelante, Rodrigo, eh, tienes el espacio. Primeiro, boa tarde. Eu vou falar em português, eu vou falar pausado, pois sou minoria aqui. Então, eu queria agradecer o convite, e a participação da Rede Liberdade. Como o colega Júlio apresentou, nós somos uma articulação de defensores de direitos humanos, especialmente de liberdades e direitos individuais e coletivos. E vou fazer um relato a partir das provocações que foram feitas sobre a candidatura que o Brasil apresentou oficialmente em maio desse ano para o Conselho de Direitos Humanos. Sobre o estado dos direitos humanos no Brasil, né, acho que é importante fazer uma diferenciação entre o contexto do governo anterior, Jair Bolsonaro, e do atual governo, né, de Luiz Inácio Lula da Silva. Nós vivenciamos uma experiência de 4 anos de uma agenda não só conservadora em termos de direitos humanos, mas reacionária aos direitos humanos, de grande militarização do espaço público e dos direitos sociais, né? A gente observou uma incidência da ideologia militar nas escolas, isso influencia a própria compreensão do espaço público. Essa agenda autoritária também gerou inúmeras violações de direitos que foram amplamente difundidas no cenário internacional, de lideranças indígenas, de lideranças quilombolas, de lideranças de movimentos sociais. Essa criminalização gerou, por óbvio, consequências, principalmente para o exercício da liberdade de associação, de manifestação, né? Principalmente durante a pandemia, por conta do próprio contexto, mas isso se somou à agenda política do governo Jair Bolsonaro como um recurso, né, para interditar o espaço público, para impedir a articulação de uma agenda social na defesa dos direitos humanos. E isso ficou explícito, por exemplo, na política de transparência, na atuação dos veículos de comunicação, dos jornalistas, na própria liberdade de imprensa do país. Então, essas inúmeras denúncias, né, inclusive que geraram o assassinato de lideranças, a Rede Liberdade esteve presente, participando, e isso indica a importância, né, do direito de associação, da articulação da sociedade civil, e especialmente nas eleições de 2022 para o governo federal. A Rede Liberdade participou de uma vigília cívica, né, uma articulação somada com outras organizações da sociedade civil na defesa da democracia, para assegurar a lisura do processo eleitoral, né, para assegurar que a decisão, né, o exercício dos direitos políticos fosse legítima. E essa experiência foi muito importante, não só para o aprendizado da Rede Liberdade e da própria articulação de direitos que se somou, mas principalmente para aquilo que a gente precisava produzir, né, para o tempo presente. Acho que a experiência da vigília cívica e da articulação dos atores sociais que atuaram na defesa do sistema eleitoral, na manutenção do regime democrático, foi muito importante para a experiência após o governo Jair Bolsonaro.
E o ponto alto disso foi o 8 de janeiro, né, que vocês acompanharam, provavelmente à distância, a invasão de manifestantes pedindo a intervenção nos três poderes, né, do judiciário, do legislativo e do executivo, né? Aquela cena de depredação do patrimônio público, mas principalmente a ideologia que mobilizava aqueles atores, demonstrou o grau de descompromisso que o Brasil estava apresentando em relação aos direitos humanos com a gestão Jair Bolsonaro. Ela explicita isso, né, porque foi um projeto de poder, foi um projeto de autoritário, de manutenção de um poder político de determinados grupos, e essa retomada democrática foi importante de ser construída durante, né, o governo Jair Bolsonaro, e por isso eu destaco aqui nessa primeira contribuição essa diferenciação entre o contexto que vivenciávamos a partir de 2018 até o que a gente vivenciou no final do ano passado. E a gente tem, então, um novo cenário, né, um contexto atual de retomada democrática que decorre de uma coalizão de diversas forças, é importante falar, não só progressistas, mas também forças da direita, mas que estavam comprometidas com a manutenção do regime democrático, e isso gera contradições e implicações que eu queria discutir com vocês, né? O desafio de gestão política do Brasil hoje é colocado em prática, por exemplo, quando o Brasil, ao retomar, né, o regime democrático, vivencia cotidianamente, diariamente, com execuções de jovens negros nas favelas, com execução de lideranças indígenas, né, com lideranças quilombolas. E esse contexto, né, contraditório, em que há um compromisso democrático do governo federal brasileiro, um compromisso democrático dos poderes, né, uma atuação importante do poder judiciário, mas também um compromisso do poder legislativo, ela se coloca em contradição na medida em que cotidianamente o Brasil convive, né, com a execução e o assassinato dessas lideranças e principalmente da população negra no país. Então, essa contextualização é importante porque denota essa contradição, né? E essa experiência de articulação foi muito importante, e aí eu vou dar um exemplo disso, do que a gente já está vivenciando no país, mesmo nesse contexto, que são as experiências das comissões parlamentares de inquérito no Poder Legislativo, né? Hoje, hegemonicamente, em termos numéricos, mais conservadora, né? Mais reacionária, o que gera uma dificuldade de gestão do governo federal, que precisa estabelecer negociações na agenda legislativa, né, no âmbito do poder legislativo. E o exemplo das CPIs, que são comissões parlamentares de inquérito, a gente destaca, por exemplo, as investigações que foram realizadas com as organizações da sociedade civil, a CPI das ONGs e a CPI do MST. Né? É um movimento de criminalização, né, das entidades sociais, da organização da sociedade civil. Isso demonstra essa complexidade que eu apontei para vocês. Ao mesmo tempo em que a gente tem esse compromisso de retomada democrática, nós observamos recursos de criminalização dos movimentos sociais em outras esferas. E, especificamente aqui, o meu foco está na esfera legislativa. Agora, o Poder Judiciário, né, está discutindo um marco temporal, uma tese jurídica que retroage, né, e que viola direitos indígenas. Ontem também estavam discutindo no Supremo Tribunal Federal a tese do marco temporal, né, que estabelece a necessidade das comunidades comprovar a permanência nos territórios indígenas lá em 1988. Né? E essa mesma tese, né, logo cedo na manhã, estava sendo proposta, né, dentro do Senado Federal, ou seja, no Poder Legislativo, concomitantemente ao julgamento do Poder Judiciário, era proposta uma alteração no âmbito da legislação brasileira para institucionalizar o marco temporal pela via legislativa. Então, de um lado, né, tínhamos o julgamento no judiciário, que até o momento tem rechaçado a tese, tem prevalecido, né, eu não estou acompanhando porque eu estou aqui, mas até ontem nós tivemos 5 votos contra a tese do marco temporal. Então, o judiciário tem rechaçado a tese do marco temporal,
mas em contrapartida no legislativo, né, essa agenda conservadora está presente, né, e tem estabelecido ameaça à garantia dos direitos humanos das populações indígenas no Brasil. E aí essa importância da articulação que eu queria destacar para vocês está, por exemplo, na própria legislação que o judiciário tem utilizado para responsabilização dos atores que participaram dos atos antidemocráticos do dia 8 de janeiro. A Rede Liberdade participou de uma agenda chamada Pacto pela Democracia, em que construímos contribuições legislativas, e esse marco legislativo, né, formulou diretrizes legais que impediram, por exemplo, uma ascensão do processo de criminalização, porque na proposição que estava sendo apresentada no Legislativo, a atuação de movimentos sociais nas ruas, no espaço público, poderia ser considerada ato violador da democracia, né? Ato de terrorismo, e isso foi uma incidência muito importante, porque entendíamos que haveria uma reação do Poder Legislativo, né? Eventualmente, se conseguíssemos repactuar o espaço democrático no Brasil. Então, esse cenário de contradição precisa ser explicitado, né, para a gente entender como que esse compromisso democrático apresentado principalmente por parte do Poder Executivo Federal e por parte do Poder Judiciário não foi, né, algo senão uma conquista das organizações sociais que tem uma atuação bastante importante, e é o que a gente vem discutir aqui, esse compromisso do Brasil com os direitos humanos. Em relação a esse compromisso, eu queria destacar que, do ponto de vista simbólico, né, o fato de o Brasil ter apresentado a candidatura oficialmente, com a presença, né, de ministros dos direitos humanos, Silvio Almeida, da igualdade racial, Maniele Franco, da mulher, Cida Gonçalves, da saúde, dos povos indígenas, tem um peso importante, né, no espaço público, porque primeiro, é uma configuração de pastas inédita, em que a população indígena e a população negra têm uma representação na política pública, e isso, né, é um recado importante, tem um simbolismo importante na minha avaliação, na nossa avaliação aqui do Brasil, diante, por exemplo, da apresentação da candidatura, estes, né, representantes do governo federal estarem nesse momento. E também pensando as recentes indicações do Conselho para o Brasil, né, na revisão periódica, a gente percebe essa diferenciação entre a agenda anterior, do governo anterior, com a atual agenda, né? Das 119 recomendações, o governo Bolsonaro tinha rechaçado 17 delas. E o governo Bolsonaro admitiu recomendações do Egito e da Rússia sobre o conceito de família tradicional, né? Ao ter a mudança do governo, então nessa mudança de gestão, essa recomendação não foi admitida pelo Brasil, acaba sendo a exceção, né, das recomendações. O Brasil passou então a pensar e formular, se comprometeu a pensar e formular a partir das decisões judiciais e legislativas, diversas demandas de direitos humanos que estão nessas recomendações. Eu entendo que isso acaba sendo uma sinalização também importante, né? Então, principalmente do que a gente vivenciou, acredito que a prevenção e a disseminação de fake news é algo muito importante para a gente pensar e discutir como, né, isso precisa ser colocado no cálculo que a gente faz sobre as candidaturas dos países, né? Como os países se comprometeram com a defesa do Estado Democrático de Direito dentro desse cenário do constitucionalismo digital, né, da importância das redes sociais nesse espaço público. Eu acho que esse é um critério muito relevante de considerarmos. Também a promoção de políticas de combate à desigualdade de gênero e raça. Eu entendo, avalio que são fatores relevantes pensando a América Latina, principalmente a nossa formação social colonializada, né, marcada pela discriminação racial, principalmente sobre a população negra e indígena. E pensando nesse compromisso do atual governo, eu queria estabelecer alguns pontos positivos e estabelecer também contrapontos a partir do que eu observo que tem sido a política internacional. É importante a gente lembrar que muitas vezes o Brasil, quando ocupou, né, nas 5 vezes que o Brasil ocupou,
Ele foi protagonista de algumas iniciativas importantes, principalmente da ideia da indivisibilidade dos direitos humanos, mas o Brasil também teve decisões contraditórias e questionáveis, né? E é importante nós lembrarmos, né, das decisões do Brasil em relação aos casos das violações ocorridas no Sri Lanka, na Coreia do Norte. Acho que é importante colocar o peso sobre essa política que o Brasil tem se comportado no âmbito internacional. Essa demonstração que o país deu recentemente no discurso do presidente Lula na abertura de mediação, embora seja um papel importante que o Brasil de fato ocupe, nós precisamos analisar com mais cuidado isso, né? Então, eu acredito que, do ponto de vista legal, institucional, tem um fator positivo, o fato de que na nossa Constituição está expressamente indicado alguns valores da nossa relação internacional. Então, quando a gente observa no artigo 5º alguns princípios da defesa do multilateralismo e dos direitos fundamentais, isso é um fator positivo que, por exemplo, impede, né, posturas reacionárias no plano internacional. E isso a gente observou no governo Bolsonaro. A diplomacia brasileira, em alguns momentos, né, acabou isolando as posições do presidente da República até então, e resguarda, acaba sendo um mecanismo de controle, né, que impede o desvirtuamento dessa posição do Brasil, do compromisso que o Brasil tem com os direitos humanos. Mas sobre essa indivisibilidade dos direitos humanos e o papel do Brasil no desenvolvimento, que é uma política que eu observo que está sendo retomada a partir das falas do presidente Lula na abertura da conferência, eu acredito que existe um contraponto que é importante ser feito, né? Muitas vezes o desenvolvimento ele é utilizado como uma justificativa para a não aplicação de alguns compromissos de direitos humanos, principalmente a política econômica e as políticas sociais, né, como um elemento que deixa de transferir a responsabilidade, a culpa sobre as violações para os países. Embora a gente precise discutir a desigualdade e o desenvolvimento dos países, isso não pode ser mecanismo de desresponsabilização. E me preocupa muitas vezes como essa relação entre desenvolvimento e direitos humanos é utilizada para fazer a mediação e o papel de mediação que o Brasil tem. Então, acho que é um primeiro contraponto que eu estabeleceria. Um segundo contraponto é sobre o tratamento equitativo, né, nas violações cometidas. O Brasil costuma ter uma postura de dicotomizar o norte e o sul, né, do país, do mundo, né, o norte e o sul global, e essa condução externa, embora aqui como o sul, né, nós tenhamos uma posição evidente em defesa das garantias dos direitos humanos a partir da nossa realidade, essa lógica colonialista de ver, né, as relações precisa ser cuidadosa, né? Porque essa lógica dos países do Sul, que colocando como vítimas dos direitos humanos, ou apenas vítimas, cria uma dessa responsabilização que o Brasil, né, se utiliza. Então, a gente tem uma manifestação pública do presidente da República reivindicando uma atuação conjunta na defesa da paz, enquanto o Brasil está em guerra com o seu próprio povo, né? Então, a defesa da paz no plano internacional precisa se compatibilizar também com a defesa das vidas negras e das vidas indígenas que o Brasil executa todos os dias. Então, esse discurso de dicotomia norte e sul que o Brasil muitas vezes coloca desresponsabiliza, né, e gera um cenário, né, de irresponsabilidade, porque o Brasil está no sul do mundo e que ele não precisa observar os compromissos que ele assume. E, por fim, para encerrar a minha contribuição, pensando que já passei dos 10 minutos, eu entendo que esse papel de envolver os países nos conflitos e de que o Brasil tem um papel regional importante, muitas vezes tem que ser manejado com cuidado, né? O Brasil, de fato, tem um papel relevante na diplomacia mundial, mas também na diplomacia regional, mas muitas vezes nós utilizamos esse argumento sem demonstrar a comprovação de abertura e vontade política daqueles
né, interlocutores internacionais em estabelecer uma cooperação para a promoção dos direitos humanos. Então, do ponto de vista do discurso brasileiro na diplomacia e garantia dos direitos humanos, eu destacaria esses 3 pontos que me preocupam no discurso, né, que o Brasil apresenta para o mundo, principalmente sobre a sua candidatura, que, óbvio, não fragilizam a sua candidatura frente aos demais, por conta do prestígio internacional que o Brasil possui, mas, né, seriam, como nós estamos num fórum de debate importante para a América Latina, seriam relevantes de serem trazidos para pensarmos, né, como essa política da diplomacia brasileira precisa também ser contraposta diante dessas contradições que eu apresentei, né, principalmente olhando para o cenário interno e as relações que o Brasil estabelece na América Latina. Queria agradecer a atenção de todos e a compreensão por falar em português. Espero que eu tenha falado de forma pausada para a compreensão de todos e todas. Agradecer a essa articulação e essa coalizão, em nome da Rede Liberdade. Fico à disposição, né, e ficamos à disposição aqui do Brasil para dar continuidade a essa coalizão. Bueno, muy obrigado, Rodrigo. Yo creo que sí, que sí se entendió la mayoría, por lo menos de mi parte. Entonces, bueno, agradezco que hayas intervenido, bueno, de forma pausada. Bueno, siguiendo, y bueno, y sí, es muy importante tener el testimonio desde el sector de sociedad civil brasilero, siendo Brasil un país tan importante a nivel regional y a nivel global, porque a veces siempre se ha visto a Brasil como un vocero importante de los países de Latinoamérica y del Caribe, y bueno, y en este espacio tan importante como es el Consejo de Derechos Humanos, siempre es bueno tener una presencia, la presencia de un país bueno, con la relevancia de Brasil. Entonces, siguiendo con los países, tenemos a Ricardo Uceda, quien es director ejecutivo del Instituto Prensa y Sociedad, IPIS, que es una organización civil que promueve el periodismo de investigación, la libertad de expresión, el acceso a información pública en Latinoamérica. Y bueno, nos va a conversar en unos minutos sobre la candidatura de Perú. Bienvenido, Ricardo, tienes el espacio. Bien, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Voy a tratar de ceñirme a los 10 minutos, sobre todo porque yo tendría que retirarme a las 13:30. Pero en lo sustantivo, Perú es uno de los países que postula que encierra pues contradicciones, ¿no?, entre su política interna y la política enunciada de derechos humanos y, por qué no, en alguna medida con esta candidatura, ¿no? Ese es lo más marcado de Perú, es eso, sobre todo por su actualidad. Después de una década donde hubo un gobierno autoritario, dictatorial, si prefiere, que fue el de Fujimori, donde hubo ya un intento de salirse de la justicia interamericana, el Perú ha venido consolidando una política interna y exterior de defensa de los derechos humanos, lo cual se ha hecho objetivo, pues, no solamente en la suscripción de los principales pactos, sino el Perú ha ido firmando los convenios que digamos, tienen que ver con la prohibición a la tortura, el Pacto de Derechos Económicos y Sociales, contra las desapariciones forzadas, de protección de los niños, de la mujer, de los trabajadores migratorios, y son como 9 convenios principales, me parece que la mayoría con los protocolos de ejecución. Entonces, y también ha hecho un acatamiento de las recomendaciones y sentencias del sistema interamericano,
desde entonces, ¿no? Hay como 50 sentencias de la Corte Interamericana que han sido emitidas. Y en general cumple sus compromisos internacionales y ha guardado coherencia en general hasta fines del año pasado y comienzos del presente. En diciembre se produjo por parte del presidente electo, Pedro Castillo, un intento de golpe de Estado y hubo una reacción bastante enérgica por parte de poblaciones del sur, sobre todo, algunas de ellas que probablemente estaban planificadas por el régimen que quiso dar el golpe de Estado, pero que fueron objeto de una represión eh, completamente desproporcionada que produjo, que produjo 44 civiles muertos. También murieron 7 personas en bloqueos de carreteras, un policía asesinado, más de 500 heridos, y que, digamos, conmocionó al país y a la comunidad internacional por la desproporción de esta represión. Entonces, ese es el marco en el que un gobierno débil como el de la señora Dina Boluarte continuó su gestión y respecto de lo cual no hubo por parte del Poder Ejecutivo una asunción de responsabilidad política, ni ellos mismos con sus organismos hicieron o promovieron una investigación independiente o de los propios organismos, ¿no? Como la policía. Todo esto al mismo tiempo que una investigación del Ministerio Público que aún no tiene acusaciones y que no está rindiendo cuentas, ¿no? Ese es el contexto. Por supuesto, hay informes muy severos de los organismos principales de derechos humanos, Amnistía Internacional de una visión, los Human Rights Watch, y al mismo tiempo el Estado fue abierto a todo el escrutinio internacional. Entonces hubo una visita de Cristian Salazar, de la Oficina del Alto Comisionado, que hizo una visita con un equipo y el informe todavía no se conoce. Hubo una visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que publicó un informe bastante severo, más o menos con las características que les estoy diciendo, ¿no? Digamos, la represión indiscriminada y los asesinatos. Luego recibió el Estado a Clement Goulet, el relator de las Naciones Unidas para la libertad de reunión pacífica y manifestación, que hizo un informe con recomendaciones. Al mismo tiempo, el Perú se presentó al examen, al EPU, y aceptó, me parece que 192 de 206 recomendaciones, y tiene un memorándum de entendimiento con la Oficina del Alto Comisionado que está siguiendo. Entonces, al mismo tiempo que hay estos graves defectos que señalo, también hay esta política de estar en el marco de la observación, de aceptar la actuación internacional, ¿no? de rendir cuentas y, naturalmente, de intentar participar en un nivel más alto de la protección de los derechos humanos con esta postulación, ¿no? Quizá debería decir que a nivel internacional, el Perú, por ejemplo, ha tenido, para hablar de algunos casos emblemáticos, ¿no?
ha tenido una posición, diría, consistente de condena a las atrocidades en Nicaragua. Respecto de Cuba, tiene una actuación eh, tibia, digamos, aquiescente. Respecto de Venezuela, tiene una posición pues contradictoria, ¿no? Porque de fomentar el Grupo de Lima después pasó, sobre todo con el cambio de gobierno de Kuczynski y Vizcarra al señor Castillo, hay hubo una política de claro acercamiento, ¿no? Tanto que se restablecieron la presencia de embajadores en cada país. Y bueno, no hay que olvidar también que el Perú tiene pues como 1.600.000 venezolanos, ¿no? Entonces tiene puntos que tratar con Venezuela. Ha criticado la invasión rusa y el uso de la fuerza de Rusia en el conflicto con Ucrania y con China mantiene también una posición bastante complaciente, ¿no? No hay que olvidar que China es uno de los principales, si no el principal inversor extranjero en Perú, ¿no? Tanto en minería como ahora con la construcción de un puerto gigantesco en la costa del Pacífico. Entonces, este es el Perú que postula al puesto del Consejo por tercera o cuarta vez. Y yo mencionaría eh, algunos, algunos rasgos políticos que son de la actualidad que hay que tomar en cuenta. En primer lugar, este, diría, esta asignatura pendiente con respecto de las muertes. Yo no descartaría que haya este año una acusación por parte del Ministerio Público a los principales gobernantes. Esto puede ser en noviembre, quizá antes de año. Entonces, es una cosa que hay que tomar en cuenta. También hay, en menor medida, pero se ha objetado a la justicia peruana por parte principalmente de los presidentes de Colombia y de México, porque supuestamente el expresidente Castillo fue víctima de un golpe de Estado. Esto ha sido visible, de hecho tenemos un conflicto con México, no hay embajadores, lo mismo que con Colombia, a raíz, según los presidentes Petro y López Obrador, de que había una violación de derechos humanos contra el presidente electo, ¿no? Una posición que no comparto y que no resiste un mínimo análisis, porque en realidad el señor Castillo quiso dar un golpe de Estado. Pero también ha causado, sobre todo en las últimas semanas, impacto internacional el intento por parte del Congreso de destituir a los miembros de la Junta Nacional de Justicia, que es un organismo autónomo que, digamos, nombra y remueve a los magistrados. El Congreso tiene esa atribución, pero esto se ha hecho en un contexto donde habría violación al debido proceso y es uno de los puntos en conflicto que hay en este momento. Hay proyectos como 4 en el Congreso para salirse de la Convención Americana, para denunciarla. Yo no creo que esto prospere, pero en el Congreso se han producido hechos e iniciativas preocupantes que tienen que ver con el equilibrio de poderes y también proyectos que pueden afectar directamente a la libertad de expresión precisamente en el marco de manifestaciones, ¿no? En este momento hay todo un debate sobre esto. En este momento también hay declaratoria de emergencia en algunos distritos de Lima y en otros lados del país por el avance del narcoterrorismo y el crimen organizado. Entonces, hay estas situaciones en el Perú con toda esta convulsión, la política exterior ha mantenido
la estabilidad de sus compromisos internacionales en derechos humanos y a la observación. Y ese es el contexto, ¿no? Por eso empleé la palabra contradictorio cuando comencé mi exposición y por último diría que es digamos, insuficiente para mí la información que tengo para anticipar si será exitosa o no en relación a la candidatura de República Dominicana, ¿no? Porque parece que podemos dar sentado de que Cuba y Brasil serán, serán candidaturas exitosas. Pero ahí solamente cabría esperar. Eso es lo que podría decirle respecto de la candidatura de Perú. Bueno, muchas gracias, Ricardo, por tu participación. Sin duda, eh, como dijiste en un principio, es un caso bastante complejo y contradictorio el de Perú, que es que, bueno, interesante ver cómo se ha pronunciado en contra de la invasión rusa a Ucrania, el uso de la fuerza para dirimir este conflicto que surgió entre los dos países, pero que, bueno, que a su vez tiene una posición bastante permisiva con países como China o actualmente también con el gobierno de Pedro Castillo con respecto a Venezuela, también con Cuba, y bueno, ahí vemos como yo creo que una tendencia bastante latinoamericana y sobre todo de gobiernos identificados con ideas socialistas que, bueno, que tienden a tener estas contradicciones en materia de derechos humanos. Entonces, bueno, siguiendo con nuestro último expositor, eh, tenemos a Rosana Marzán, quien es directora ejecutiva de Diversidad Dominicana. Es una ONG que trabaja a favor de los derechos LGBTI con miras a fortalecer su protección en el plano nacional y regional y que nos va a hablar sobre la candidatura de República Dominicana. Rosana, bienvenida y bueno, tienes el espacio. Muchas gracias. Van a escuchar ruido por el tema de que estoy orilla de la carretera, pero bueno, no quería perderme la oportunidad de estar en este espacio. Muchas gracias a ustedes, a Cadal. Y sí, bueno, República Dominicana que se está candidateando para la posición del Consejo, a lo mejor creen que van a lograr la candidatura. Eh, no sé si realmente la logremos. Quiero partir contando de que República Dominicana, aunque en el Caribe es uno de los países, sin contar a Cuba, que tiene mejor repunte en materia económica, más no es traducido o traducible a lo que tiene que ver con las personas y la defensa, o más bien el goce y disfrute de los derechos de las personas. Y tenemos una situación muy seria en tema de seguridad, sobre todo con el tema de los arrestos arbitrarios que realiza la Policía Nacional. Si bien es cierto que no tenemos situaciones que denunciar o que decir en contra de la libertad de asociación, se está dando un fenómeno muy interesante en los últimos años y es que hay grupos de ultraderecha y ultraconservadores que están limitando el ejercicio ciudadano de utilizar los espacios públicos, no solamente en fechas específicas, cuando se conmemora el Día de la Raza, por ejemplo, y lo que pasó en octubre pasado a las colegas que trabajan todo el tema de decolonialidad y afrodescendencia, que fueron agredidas por este grupo, y la Policía Nacional estuvo ahí y no evitó que eso ocurriera. Esto viene ocurriendo desde hace años atrás, más o menos desde el 2016, que venimos anotando estas acciones, a lo mejor muy pequeñitas en el tiempo de inicio, como evitar que se hagan actos y eventos en hoteles privados, cuando se va a lanzar una investigación que tiene que ver con el tema IT migrantes, hasta llegar a ir a espacios de recreación o un parque específico que la comunidad LGBTIQ+ ha conquistado durante los últimos 10 años, a sacar a las personas de la comunidad LGBT del parque, porque ellos entienden que no somos ciudadanos.
Otra cuestión importantísimo son las ejecuciones extraoficiales. República Dominicana desde el 2010 hasta el 2021, el Comité Nacional de Derechos Humanos ha calificado de unas 40.000 personas asesinadas en manos de militares o policías. Aunque en este año 2023 no se ha reportado que tengamos conocimiento, no se ha reportado un asesinato por parte de agentes, perdón, 2010-2023. Si bien 2022, si bien es cierto que hace un tiempo atrás 2 personas fueron asesinadas por la Policía Nacional. Iban en un vehículo y fueron tiroteados. Sin embargo, también vemos cómo los derechos de las mujeres va involucionando en cuanto al tema del aborto. Ayer, el Tribunal Constitucional emitió una sentencia sobre la participación de las mujeres. Antes teníamos un 40%, ahora ya eso no va a existir, sino que tiene que haber representatividad con equidad. Eso es un logro, gracias a un recurso que un grupo de mujeres introdujeron al Tribunal Constitucional en contra de una resolución que tiene que ver con la ley de la participación política y grupos políticos. Sin embargo, cuando hablo de que hay una involución en materia de derechos, continuamos con la falencia de la violencia de género, el asesinato a mujeres por parte de exparejas o parejas. Y no hay políticas públicas, pero estas políticas públicas no están totalmente enfocadas en que haya una verificación o una investigación diferenciada de estas violencias. Y hay un subregistro porque no hemos podido conectar cuántas mujeres lesbianas, bisexuales y trans han sido asesinadas por parte de sus exparejas. Sin embargo, el Estado Dominicano quiere entrar al Consejo, habla sobre, dentro de sus propuestas, de que quiere promover los derechos humanos, cuando aquí hay una situación plenamente descontrolada con el tema de la migración haitiana. Los miembros de migración, incluyendo la Policía Nacional, entran a casas de personas migrantes, les roban, les golpean, les torturan, los extorsionan, hay apresamientos indiscriminados y a estos muchos de esta gente tiene que pagar, aún teniendo su documentación al día, para que le dejen libre y no les lleven a la frontera para deportarlos. Una situación que ha sido denunciada por varios grupos que trabajan por todo el tema de migrantes aquí en la República Dominicana y que hemos alzado la voz otras organizaciones que no tenemos un trabajo per se con migrantes desde las periferias. Si bien es cierto que la República Dominicana hacia el exterior se vende como un país próspero, esto no significa que los dineros lleguen a la gente. Recientemente, el Consejo de Gabinete de Políticas Públicas ha optado por incluir a 4 grandes grupos para ir trabajando todo el tema de las políticas sociales que sean inclusivas. Estos 4 grandes grupos son personas viviendo con VIH, hombres y mujeres trabajadores sexuales, trabajadoras sexuales, personas LGBTIQ+, y también personas con discapacidad, para que podamos, como ciudadanos, poder acceder a ese paquete de políticas públicas que tenemos. Sin embargo, aunque esto está recientito, nosotros vemos en el día a día cómo personas de estos grupos y que no pertenecen a estos grupos de manera directa, no pueden acceder a lo que el Estado Dominicano ofrece a personas viviendo en situaciones de vulnerabilidad por temas variados, ya sea por situaciones políticas, por amiguismos políticos, y por otras cuestiones. Otra de las cosas que en República Dominicana están ocurriendo en los últimos 2 años son desapariciones de jóvenes de una forma alarmante. Y estas desapariciones no sabemos a qué se deben porque la sociedad civil no recibe respuestas de parte de los organismos de seguridad que tienen que velar, valga la redundancia, porque la gente pueda convivir y vivir en paz. Recientemente, ahora en este mes de septiembre, aún no ha terminado, han habido 20 desapariciones y se ha constatado que el día 10 de septiembre ha sido el día donde más personas han desaparecido. En este sentido, en materia de seguridad,
el Estado Dominicano no tiene una política clara al respecto del tema de las desapariciones. Hay que esperar 72 horas para poder poner la denuncia, cuando en otros países y lo que se estudia en materia de desapariciones, las primeras 72 horas son cruciales para poder saber o poder encontrar pistas creíbles y sobre la persona desaparecida. Hay un alto porcentaje de personas, de hombres gays que se desaparecen, jóvenes, muy jóvenes, con un estándar específico, y esto a nosotros nos trae con mucha preocupación porque no tenemos ningún tipo de respuesta. Si bien es cierto que el Estado Dominicano, a partir de los exámenes periódicos universal, desde el 2012 a la fecha, que han sido 2, ha adoptado recomendaciones importantes, eso en la práctica no se ha traducido a la realidad. Tenemos un Plan Nacional de Derechos Humanos que fue elaborado para finalizar en el 2022, el año pasado. Sin embargo, este Plan Nacional de Derechos Humanos, que fue consultado con toda la sociedad civil y estuvimos de acuerdo con la aplicación del mismo y en la elaboración también del mismo, pues no fue posible que esto se convirtiera realmente en políticas públicas y o que fuera ejecutado. Y una de las razones que nos dan es que no había recursos o que esos recursos económicos o no lo pidieron los organismos que tienen la prerrogativa de ejecutarlo. Por otro lado, la comunidad LGBT y otros grupos vulnerabilizados son los que menos acceden, bueno, la comunidad LGBT en realidad, son los que menos acceden a la justicia, y en este sentido, y es por un tema de prejuicios y estigma que hay instalado dentro de el mismo, del mismo organismo. Esto se traduce a que una persona LGBT llega al servicio y pues simplemente se va sin ninguna respuesta porque quien le atiende está cargado de prejuicios en una amalgama de situaciones. Y todo esto tiene mucho que ver con la incidencia religiosa que tenemos en el país. También es importante destacar que recientemente el Ministerio Público evacuó una ordenanza para que todo su empleomanía, a la hora de recibir un usuario LGBT, pues o de los grupos vulnerabilizados, sea tratado con respeto y calidez. Una de las cuestiones que el Estado Dominicano está diciendo que quiere hacer o a lo que se propone es que, uno, promover y proteger los derechos humanos, así como incentivar una educación en derechos humanos para todas las personas. Tenemos años solicitándole al Estado que la educación en derechos humanos es importante y es una de nuestras recomendaciones, y no solamente de Diversidad Dominicana, sino de toda sociedad civil, en el segundo examen periódico universal y en el tercero. Sin embargo, esto no se ha traducido a la realidad, y el Defensor del Pueblo, que es un organismo independiente creado por la Constitución del 2015, bueno, del 2010, en el 2015 se hizo una leve modificación para el tema presidencial o la reelección presidencial, no han todavía terminado de organizarse para que esto sea una realidad. El Estado Dominicano habla sobre las defensas, sobre las defensas de las personas. Si bien es cierto que no tenemos leyes, pero tampoco el Estado incide en la libertad de expresión, hay una situación que se está dando todos los días, y es el discurso flagrante al odio, tanto a personas migrantes, a personas haitianas, a personas LGBT, a mujeres que hacen algún tipo de activismo para callar las voces. Si bien es cierto que no sale directamente desde el Estado, sale de grupos que sí reciben fondos del Estado. No sabemos si hay una relación entre ellos. Otra cosa importantísima es que habla sobre apoyar el Consejo de Derechos Humanos y abordar violaciones de los derechos humanos y defender el papel del Consejo como foro de diálogo. República Dominicana no ha colocado en el Consejo ni una sola resolución como recomendación, y se alinea con sus estados aliados para decir sí o no a las resoluciones. Si bien es cierto que República Dominicana ha legislado a favor
en contra del matrimonio infantil, no es cierto que el trabajo infantil ha sido abolido. Vemos niños trabajando en el campo, pero también en las ciudades. Esto es porque tenemos una alta tasa de embarazos en adolescentes y jóvenes y niños que no van a la escuela, por la razón que sea. Si bien es cierto que estamos avanzando en la igualdad de género, como es parte de su compromiso número 10 que quiere asumir el Estado, y la promoción de los derechos de la igualdad de oportunidades para mujeres y niñas y otros grupos vulnerabilizados, esto aún no se ha materializado y es parte también de esas recomendaciones que hemos hecho durante años al Estado. Si bien es cierto que tenemos un Ministerio de la Mujer que es quien la encargada de hacer políticas públicas referente al género, es uno de los ministerios que menos dinero recibe para trabajar con la gente, que menos dinero recibe para poder seguir desarrollando sus programas y que vayan acorde a este compromiso. ¿De qué nos vale que República Dominicana esté llevando siendo miembro titular del Consejo de Derechos Humanos si a lo interno no está poniendo los esfuerzos que se requieren para que la ciudadanía pueda vivir, pueda gozar y disfrutar de sus derechos independientemente de su raza, de su origen, de su orientación sexual, de su identidad de género y otras prerrogativas que tenemos los seres humanos? Es una pregunta que nos hacemos todos los días y como bien decía Lilia al principio, es muy probable que sea también para coludarse con otros estados y hacer caso omiso a estos compromisos que ha firmado y ratificado el país en materia de derechos humanos. Bueno, muchas gracias, Rosana, por tu participación, por tu exposición. En verdad es bastante interesante saber la perspectiva sobre un país bueno, que la verdad no figura mucho en los titulares por casos y situaciones de derechos humanos y que aún así presenta retos muy importantes, sobre todo en materia de protección de grupos de personas vulnerables, como mencionaste, en mujeres, personas de LGBTIQ+, migrantes y niños. De verdad bueno, muy interesante y muy valiosa tu exposición. Bueno, yo creo que si no hay preguntas en el chat, yo creo que podemos ir cerrando este conversatorio ya por cuestiones de tiempo. Bueno, sí, Brian tiene la manito levantada. Brian, adelante. Perdón, pero me queda una pregunta específica, ¿puede ser? Que me interesa una opinión en particular. Sí, adelante, adelante. Es para Rodrigo la pregunta. ¿Cómo imagina él, digamos, algo abordó, pero que quisiera que sea quizá más específico? ¿Cómo imagina él los posicionamientos del nuevo gobierno de Lula respecto de determinadas situaciones? Por ejemplo, Brasil con Bolsonaro hasta el año pasado fue miembro del Consejo, ¿no? Y se abstuvo en la Asamblea General cuando se trató la suspensión de Rusia, que es uno de los dos casos en la historia donde se suspende algún miembro. Y también nosotros hemos sido críticos cuando votó el gobierno de Bolsonaro, se trató en la última sesión del Consejo del año pasado, digamos, una resolución para que se discuta la situación en China posterior a un informe de Bachelet, el famoso informe de Bachelet y tan polémico. Entonces, ¿cómo imagina a este nuevo gobierno de Brasil, que había creado cierta expectativa y que las señales que dio hasta ahora no son muy esperanzadoras de cómo se pueda posicionar, por ejemplo, en votaciones respecto de Rusia, en votaciones respecto de China, y
incluso con el enfrentamiento o el cruce que tuvo con Boric en la cumbre Unión Europea-CELAC, y cuando se viene, probablemente el año que viene también, la prórroga, la renovación de la misión de determinación de los hechos de Venezuela, y las posturas que ha tenido. A ver, ¿qué hay más? ¿Con qué podemos especular en particular respecto a esas, como ejemplo, esas tres cuestiones: Rusia, Venezuela, China? Gracias, Rodrigo. Eu que agradeço, Maia. Eu avalio que o Brasil vai seguir a mesma política internacional, que a diplomacia, principalmente conduzida pelo Celso Amorim. Acho que vai seguir aquela orientação de uma posição do Brasil de mediador. Acho que essa é uma posição que o Brasil vai ocupar, e isso demonstra uma certa faca de dois gumes, né? Como a gente costuma falar aqui, né? Muitas vezes essa posição de neutralidade, ocupando uma figura de mediação para a região, e aqui especificamente para a Venezuela, eu acho que vai de confronto muito à política interna, no caso da Venezuela, né? Como a política interna, o termômetro dela vai ser um fator importante, porque o legislativo aqui é hegemonicamente mais direita, enquanto o governo do presidente Lula, embora seja do PT, ele é produzido a partir dessa coalizão com a direita, né? Principalmente na negociação com o poder legislativo. Então, eu acho que, no caso da Venezuela, as manifestações recentes do presidente Lula têm indicado uma defesa que tem sido muito criticada ao colocar um conceito de democracia muito difuso que abarcaria a experiência venezuelana, né? Mas, ao mesmo tempo, eu acredito que a política interna, ou seja, como o cenário nacional vai se fazer presente no próximo ano, depois das eleições do presidente da Câmara dos Deputados, pode ser um termômetro que nos indique um posicionamento da diplomacia mais a favor dessa posição neutra, ou uma manifestação distinta da que o presidente Lula estabeleceu no início desse ano em relação à Venezuela, né? Porque a posição que ele estabeleceu foi de incorporar a experiência atual na Venezuela dentro da democracia, dentro do conceito de democracia. Mas eu acredito, avaliando pelo cenário que a gente vivencia, que isso tem muito indício do que vai se fazer presente no próximo ano a partir das eleições do Poder Legislativo. Porque se o Partido dos Trabalhadores, né, consegue uma coalizão para uma candidatura para exercer a presidência do Poder Legislativo, isso pende, né, um pouco mais a favor da agenda petista, né, dos partidos dos trabalhadores, e sem essa necessidade de negociação interna sobre as falas do presidente Lula e o posicionamento diplomático dele. Isso tem sido constante, uma reação constante interna, e tem sido mobilizado pelos apoiadores do Jair Bolsonaro para acusá-lo, né, de um autoritarismo, porque ele apoia uma ditadura, né? Então, esse termômetro, no caso da Venezuela, em relação à região da América Latina, me parece muito importante. E no caso da Rússia, me parece que é o tom que foi estabelecido na Assembleia, né? De que é necessário envolver todos na questão, de que é preciso apoio de todos, da União Europeia, é preciso apoio dos Estados Unidos, vai seguir esse discurso, né? E, enfim, faz sentido. A gente precisa entender que faz sentido, porque aprovar algum tipo de resolução sem ter abertura, né, para um processo de interlocução, né, faz sentido pensar assim. Mas qual é o contraponto que eu estabeleci, né? E muitas vezes esse discurso deixa de observar o real engajamento dos países envolvidos na concretização dos direitos humanos, né? Então, vira muito mais uma postura discursiva do que, de fato, um compromisso efetivo de resolução. No caso da China, me parece que é uma questão econômica, que envolve principalmente uma política econômica do Brasil. E, nesse caso, né, a mesma lógica que eu
me referi ao caso da Venezuela, eu acredito que a postura diplomática do Brasil vai se refletir na situação econômica do país e na relação econômica que a China vai estabelecer com o Brasil no próximo, né, nesse próximo período, nesse próximo ciclo econômico. O governo do presidente Lula tem sido muito cobrado do ponto de vista econômico, porque foi uma mudança radical de agenda, né? De um discurso de agenda econômica. E a gente não pode ignorar quanto o Brasil tem uma relação econômica com a China muito imbricada, principalmente da sua política econômica desenvolvimentista. O governo PT costuma alocar na sustentação do projeto de políticas sociais o desenvolvimento econômico, né? E aí essa contradição que eu apresentei. Esse projeto econômico, ele se estabelece a revelia de direitos diversos, como principalmente das populações tradicionais, dos povos tradicionais, né? Violação da consulta prévias, né? Violação de direitos territoriais. Então, essa é uma contradição que é muito explícita da posição do Brasil em relação a eventuais conflitos com a China. Essa mediação a partir da linguagem econômica, né, coloca em segundo plano muitas vezes, inclusive no país, os compromissos com os direitos humanos. É mais ou menos assim que eu consigo avaliar. Me parece que o mais sensível para o governo, especificamente para a parte do governo do Partido dos Trabalhadores, é a Venezuela. Mas do ponto de vista da relação diplomática do Brasil, inclusive pela postura que o Brasil ocupou no discurso, mas vem ocupando pelo presidente da República, né? No caso da Rússia, né? Aí, nesse caso, eu acredito que ele vai seguir nessa lógica de mediação, de envolvimento dos agentes. É assim que eu tenho observado, não me parece que vai mudar muito a compreensão de como o Brasil tem se comportado em relação a isso. Não vejo mudança, né? Obrigado, gracias. Bueno, gracias, Rodrigo. Bueno, si ya no hay más preguntas, creo que bueno, ya podemos finalizar este conversatorio. Agradecerle a Inés, a Rodrigo, a Rosana, a Eloy y a Ricardo, que, bueno, que ya no se encuentran con nosotros, pero que también fue muy valiosa su participación. Agradecerles de verdad por su testimonio y que bueno, yo creo que refuerza mucho el mensaje de que, bueno, y la importancia que tenemos los activistas y la sociedad civil para estos asuntos, que bueno, que nosotros podemos ver que una cosa es lo que pueden decir la posición oficial de un Estado, pero otra es la realidad de lo que ocurre en nuestros países y sobre todo una región tan compleja en materia de derechos humanos como es la región latinoamericana y que bueno, que eso suma la importancia y el compromiso que tenemos de la sociedad civil de mostrar la cara verdadera de lo que sucede con los derechos humanos en nuestros países. Y bueno, agradecer también a todos los presentes a este conversatorio. Yo creo bueno, que nos podemos despedir y vernos en una próxima ocasión el año que viene cuando tengamos las otras candidaturas y bueno, estamos en contacto y bueno, un fuerte abrazo a todos.